Hola amigo que me estás escuchando el día de hoy. En el día de hoy te quiero traer 15 datos curiosos que quizás tú no conoces de la Biblia. Ahora, ¿por qué te voy a dar 15 datos curiosos que tú no conoces de la Biblia posiblemente? Porque este año es muy especial para la Biblia, ya que la edición Reina Valera cumple 60 años, que es el primer dato curioso. Número 2. ¿Cada cuánto tiempo se hace la revisión de la Biblia? La revisión de la Biblia se hace aproximadamente cada 30 años. Se tiene que hacer una revisión de la Biblia. ¿Por qué cada 30 años? Porque sucede que cada 30 años cambia una generación. Entonces, lo que para nosotros se puede significar algo, para otra generación lo puede ver de una manera totalmente diferente. Número 3. ¿Cuántas Biblias se distribuyeron en América Latina en el 2019? Sorprendentemente, el año pasado en América Latina se distribuyeron 18 millones de Biblias, nada más en América Latina, siendo sorprendentemente América Latina los países donde más se lee la palabra de Dios. Número 4. ¿Cuál es la primera traducción al castellano? La Biblia Reina Valera es la primera traducción al castellano. De hecho, no sé si se han dado cuenta, pero es la traducción más común que fue hecha por Cipriano y Valera, por Reina y Valera. Ahora, ¿en qué idioma se escribe el Antiguo Testamento? Número 5. ¿En qué idioma se escribe el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento se escribe en hebreo, generalmente. Algunas partes, como la historia del profeta Daniel, se escriben en arameo. Anteriormente, lo, el libro, la Biblia, pues mm, se agrupaba en 24 libros, que eran tres secciones. Primero, estaban la ley, los profetas y los escritos. Todo se escribía en hebreo, excepto los siguientes pasajes escritos en arameo, que se los voy a mencionar, que son Génesis capítulo 31, versículo 47, dos palabras. Jeremías capítulo 10, versículo 11. Edra capítulo 4, versículo 8 y 6. También el capítulo 18 y el capítulo 7 del versículo 12 al 21, y también el libro de Daniel desde el capítulo 2 versículo 4 al capítulo 7 versículo 28. Los versículos cristianos pueden variar dependiendo de la Biblia que nosotros estemos utilizando, y normalmente para nuestro Antiguo Testamento nosotros conocemos que son 39 libros. ¿Por qué son 39 libros? Porque sucede que habían libros que para los hebreos eran una sola obra literaria, como en el caso de Esdras y Nehemías, mientras que nuestra Biblia lo tiene separado, al igual que por lo menos Primera de Samuel y Segunda de Samuel pertenecían a una misma obra literaria. Número 6. ¿Cuál fue el idioma común de la época? En la época de Jesús, el idioma común, sorprendentemente, a pesar de que era un pueblo hebreo, era el griego. Es decir, el griego era lo que nosotros conocemos como el inglés, era el idioma universal. Razón por la cual cuando usted ve el Nuevo Testamento, usted ve que a Jesús lo llaman el Cristo, que en griego quiere decir el Mesías. O sea, cuando usted está leyendo el Nuevo Testamento, no va a ver que a Jesús lo van a llamar el Mesías, es porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Número 7. La Biblia más popular de la época, o una de las más comunes, de hecho, se cataloga como la primera Biblia oficial de la época, es la Septuaginta. Este nombre de la versión proviene de una leyenda de Aristea, según la cual 72 judíos prepararon la traducción en 72 días. Pero la Septuaginta es resultado de un proceso mucho más lento. El Pentateuco se tradujo aproximadamente en el año 250 a 150 a.C. y poco a poco fueron traduciendo todo el Antiguo Testamento. Ahora, ¿qué sucede con la Septuaginta? Que por lo menos nosotros los protestantes no agregamos lo que se conoce como los libros apócrifos, que son los libros ocultos o prohibidos, según los protestantes, mientras que los católicos agregan 7 de estos libros, que de por sí los libros apócrifos tratan de las leyendas
judías, los cuales los protestantes no consideraron que tenían que estar en el canon de la Biblia. Ahora, Jesús, en una de las veces en la Biblia que él sale, mencionando los libros, mencionando la palabra, él utilizó la Septuaginta. Número 8. En el Nuevo Testamento, ¿en qué idioma fue traducido? Todo el Nuevo Testamento fue traducido en griego, como ya lo dije anteriormente, ya que era el idioma común de la época. Número 9. ¿Qué sucede con la Biblia en el siglo V? La Biblia desde el siglo V se va a empezar a leer en latín, ya que el Imperio Romano tenía mucha influencia y ellos consideraron que la palabra de Dios tenía que ser escrita, tenía que leerse y hablarse solo en latín. Número 10. ¿Por qué nunca se vota una copia de la Biblia? Los judíos nunca votaban una copia de la Biblia porque ellos consideran la palabra de Dios como algo sagrado, y el votar una escritura sagrada se puede considerar un pecado muy grave. Así que si la escritura tiene un error, una mancha, un acento mal colocado, cualquier falla, ellos no la votaban, sino que ellos lo guardaban en un lugar especial donde ellos tienen todos los documentos, así estén errados, ya que la escritura para ellos no se podía votar. Número 11. ¿En qué idioma fue escrita la palabra de Dios para los judíos y su distribución? La palabra de Dios para los judíos fue escrita en hebreo y su distribución fue escrita en hebreo. ¿Qué sucedió? Que con el pasar de los años y con la llegada de Jesucristo, el deseo de Jesús era que la escritura pudiera llegar a todas las naciones, y por eso que al pasar de los años la escritura se tuvo que traducir. Número 12. ¿En qué año nace la Sociedad de la Biblia? La Sociedad Bíblica nace en el año 1804 en Inglaterra. ¿Por qué se empieza a traducir la Biblia? Porque eso fue un pensamiento que tenía Martín Lutero, que él decía que la Biblia, todos tenemos el derecho de poder leer la Biblia en nuestro idioma. Número 13. ¿Qué sucede cuando la Biblia llega a otros países de Europa? Cuando la Biblia llega a los países de Europa, la Biblia se va a empezar a leer en latín. Pero ¿qué sucede? Que los países de Europa tenían lenguajes muy diferentes, porque por lo menos la Biblia podía llegar a España y en un instante estaba llegando a Italia, luego estaba llegando a Alemania, los cuales tenían idiomas muy diferentes. Número 14. ¿Cuáles son los 5 idiomas en los que más se lee la Biblia? Los 5 idiomas en los que más se lee la Biblia son los siguientes, los voy a decir según el orden. Primero, el primer idioma es español, segundo, inglés, tercero, portugués, cuarto, chino y quinto, francés. Son los 5 idiomas en los que más se lee la palabra de Dios. Y por último, la número 15 es, ¿cuál fue el origen existen muchas traducciones de la Biblia actualmente, y una de estas traducciones es la traducción lenguaje actual. Lo que pasa es que generalmente nosotros conocemos la Reina Valera 60. Hay una traducción que es la traducción lenguaje actual, lo que se conoce como la Telea, que a mucha gente le gusta esta Biblia porque tiene un lenguaje más actual o más fácil de comprender. ¿Cuál fue el origen de esta Biblia o por qué se hizo? Porque se quería buscar una manera de que los niños pudieran entender la palabra, es decir, una manera de que los padres le pudieran explicar a los niños una forma de que la palabra pudiera ser mejor entendida para ellos. Entonces esa es la razón de donde sale la TLA, la traducción lenguaje actual. Estos son 15 datos curiosos que nosotros podemos aprender de la Biblia. Pero recuerda, lo más importante de la Biblia es que la Biblia puede cambiar tu vida, la Biblia te puede edificar y a través de ella tú puedes ser de bendición para los demás. Dios te bendiga, espero que este mensaje sea de bendición para tu vida.